¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Es un gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. El día de hoy es 18 de noviembre del año 2016 y es nuestro programa Viernes de Testimonios de Conversión y Tierra a la Vista y, por supuesto, de restauración matrimonial. El año 2016. Y perfecto, ahí estamos saliendo bien por acá y ahora vamos a ver por aquí. Perfecto. Bueno, pues, ¿cómo estás? Gracias a Dios que es viernes y pues muy contentos porque por acá y ahora ahí estamos saliendo perfectamente. Bueno, pues muy contentos porque ya falta muy poco para las fechas navideñas. ¿Qué tal, dice el señor director que espera que ya haya tenido su regalo de Navidad, ¿verdad? Aquí en nuestro pueblo, Tierra Santa, México, porque ya por ahí vi que están escribiendo otra Tierra Santa que no sabemos dónde está, dice el señor director, que insisten, pero bueno, se acostumbra a que al del programa y al señor director les dan un regalo, así que no se te olvide, te vamos a ir contando los sábados, ¿verdad? Y sobre todo para celebrar esta bendecida fiesta, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate de nuestro segundo objetivo, porque el enemigo siempre lo que son fiestas va a tratar de echarlas a perder, y más este tipo de fiestas. Así que desde ahorita te prevenimos, porque todos estos años que hemos estado en el programa, hacemos todo esto, ¿verdad? Que les vamos avisando y les vamos diciendo, vienen épocas especiales, vienen fechas especiales, así que nada de tristezas, nada de dolores, nada de confrontaciones, para que lleguen los días donde tenemos que festejar y la pasemos bien, muy bien, de la mano de Dios y confiados. Así que, pues buenas noches, de verdad, y ya está lista la comunicación. Mira, vamos a tener a nuestra hermana Sandy, que es ella desde Colombia, quien va a hacer la entrevista el día de hoy, a nuestra hermana Dulce María, que ya hemos conversado con ella y trae un testimonio de verdad como no te imaginas. Así que todos los testimonios son de gran bendición. Ella está en Costa Rica. Siempre mandamos saludos a nuestros queridos hermanos de Costa Rica, que por cierto ya son muchos. Hay cenáculo presencial allá. Así que, bueno, pues de mucha bendición. El señor director nos manda un saludo. ¿Cómo está, señor director? Desde la cabina. No se puede ver porque nada más desde ahí me grita y me hace señas y todo, pero bueno, yo paso sus saludos. Gracias, señor director. Y bueno, nos va a poner ya nuestra alabanza. Te invito para que escuches esta alabanza, ¿verdad? Y le pongas mucha atención, porque es una alabanza que nos inspira en el espíritu para empezar a estar en la presencia del Señor. Te doy la más cordial bienvenida y bueno, pues comenzamos. Bienvenidos sean. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma adora al Señor, porque en Él está la salvación. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma
Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma aguarda al Señor, más que sentimiento la aurora, como ama Israel al Señor, como el sentimiento la aurora. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra. Mi alma alaba al Señor, porque en Él está la salvación. Bien, pues es así como ha empezado ya nuestro programa, así que bienvenidos sean. Bueno, queremos saludar a nuestros hermanos que nos están haciendo el favor de escribir a través de el chat de YouTube. Saludamos a Katia, ¿cómo estás? Katia, esperamos verte mañana. Dice, se le quiere, señor director, usted siempre tan eficiente con esa genial manera de llevar con excelencia las labores. Bien, un saludo ahí al señor director. Ya me saluda a mí, gracias. Saludamos también a Lorenzo, ¿cómo estás? A Vi, que tiene un blog, ya lo hemos visitado. También saludamos a Liz, a Memo y Memo Junior, nos vamos a ver mañana, Memo Junior, los esperamos. Sí, lleven las galletas, dice el señor director, que ya no las llevan ni van. ¿Qué pasó? Saludamos también a Liliana, a David, a Lu. ¿Cómo estás, Lu? Qué gusto saludarte. Eugenia Blas, que no tiene internet. Rosalba Pichón, ¿cómo estás? David, Liz, a Lidio. Lidio habla de una Tierra Santa que no sabemos ni dónde está, pero bueno. Luis Ernesto, ¿cómo estás? Luis Ernesto, de los más puntuales. Clarice Figueroa, bienvenida también para ti. John Ramírez, Sinoel, ¿cómo estás? Juan Manuel Mateus, ¿cómo estás? Desde Colombia, Juan Manuel. Nidia también, de Colombia, de Grupo 10. Dios bendice Colombia. Y bueno, claro, las llevamos. Bueno, con que lleves a Memo Junior y Memo Junior te lleve, suficiente. Ok, Diana Medina, ¿cómo estás? Buenas y bendecidas noches, Batallón 11 presente. Pues bueno, qué gusto que estén aquí, de verdad, y también a los hermanos y hermanas que nos están haciendo el favor de escribir a través de los diferentes grupos que tenemos. Lorenzo, que también nos escribe a través de el grupo, a Claudia Princes también, que nos escribe a través del grupo 12. Bendecidos sean todos. Mis queridos hermanos y hermanas, el día de hoy va a ser un programa de verdad muy interesante. Yo te invito para que lo escuches muy atentamente, ¿verdad? Porque va a ser de gran bendición. Yo te quiero invitar para que juntos hagamos el objetivo de nuestro grupo, ¿verdad? Y entendamos muy bien lo que Jesús Salvando Matrimonios y Familias tiene como objetivo, tiene como principio, y sobre todo es en beneficio tuyo para glorificar a Dios y edificarnos todos nosotros. Yo te invito, voy a dejar la cámara abierta, le pido al señor director, pásame la Biblia. Ahí está, gracias, señor director, que me pasa la Biblia. Y vamos a hacer, por favor, nuestro objetivo tomado de las Sagradas Escrituras, por favor, porque mira, todos los días nos escriben y muchas veces les decimos, has escuchado el objetivo número 1 y número 2 y no se acuerdan luego, pues, escúchalo y llévalo en ti, guárdalo, ¿verdad? Porque de verdad es de gran bendición. Vamos a decirlo todo, si te parece bien, ahí desde donde estás, desde en tu casa. Vamos a decirlo todos, que está tomado del libro de Romanos, capítulo 15, versos del 1 al 3. Así que decimos todos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación,
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Palabra y promesa del Señor. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, tú y yo, Sandy, nuestra hermana Dulce y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Estamos para alabar y bendecir a nuestro Dios y sobre todo para ser fuerte para ti, mi hermano y mi hermana que me escuchas. Si hoy estuvieras débil y confrontada, bueno, pues aquí estamos orando por ti, pidiendo por ti y clamando por ti. No se les olvide que pedir por nuestra querida hermana Maché, que anda muy agripada y con mucha tos y todo. Ya saben que cuando ya uno es grande de edad, como ella comprenderán, pega más fuerte y bueno, ¿verdad? Así que a ratito hablamos por ella. Vamos ahora a decir nuestro segundo objetivo, tomada de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 14. Ok, Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 14. Decimos todos. No los escuché hace ratito, dice el señor director que no los escuchó. Así que decimos todos, fuerte y claro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Palabra y promesa del Señor. Amén y amén. Así que, bueno, pues este es nuestro objetivo, ¿verdad? Y bueno, bendiciones desde Colombia, dice Yolvi, Adriana, no te había visto, Yolvi, primera vez que nos escuchas. Sandy Arellano, bueno, bendita noche, José, les comparto que mi esposo volvió a casa este miércoles, para gloria de Dios, pronto les daremos juntos nuestro testimonio. Viva Cristo Rey. Sandy, si estás viendo el chat, Sandy, ahí tenemos otra restauración más, mira, para gloria de Dios, de tu tocaya, Sandy Arellano. ¿De dónde eres, Sandy? Qué bendición. Un viernes de testimonios. Sandy Arellano nos está compartiendo que su esposo llegó a su casa desde el miércoles pasado. La gloria es de Dios. Viva Cristo Rey, que viva. Así es, muy bien. Anita Valderas, ¿cómo estás? Anita, qué milagro, Anita, ¿cómo te ha ido? Y bueno, todos ya contestando. Rosalba Pichón también muy alegre. Les he escuchado desde julio. Yolvi, perdón, el señor director me está diciendo que no se acordaba de ti. Yo sí me acordaba, Yolvi, él es el que no se acordaba, pero yo sí me acordaba de ti, Yolvi, por supuesto. Liz Hernández también saluda. Y bueno, del DF, José, hace 4 meses di mi testimonio de lucha. Sí es cierto. Sí es cierto. ¿Por qué no has ido al grupo, Sandy? Vamos a vernos mañana. Eres de aquí del DF, sí es cierto. Sandy, ya la habíamos entrevistado a ella de su testimonio de Tierra a la Vista, ¿verdad, Sandy? Gloria Hola, del Señor Sandunga. Sí, ya la habíamos a José. Sandy estuvo compartiendo su testimonio 2 meses y de verdad que me alegra mucho, Charla, lo que estás compartiendo de la llegada de su esposo a su casa. Oye, qué Dios la bendiga y qué rico que vio. Qué tremendo, Sandy, porque ¿cuántos no has entrevistado en tu programa?
tú o los hermanos que siempre están ahí apoyándonos, ¿verdad? Junto contigo. Y al ratito ya vienen y nos dan su testimonio de restauración. ¡Qué tremendo!, ¿no, Sandy? Así es, José, así es. De verdad que siente una mucha alegría saber que estuvieron aquí compartiendo su proceso de conversión o de su tierra a la vista. Y restaurados, y hemos escuchado y hemos visto muchos casos. Gloria a Dios, cumple siempre. Amén, así es. Pues bueno, ya tenemos una hermana más que nos va a dar su testimonio, Sandy, de restauración matrimonial. ¿Sí me escuchaste, José? ¿Sí me escucharon? Perdón, Sandy, el señor director no me ha abierto el micrófono, perdón. No, sí, no, nos decimos te decía que ¿sí? Es muy, digamos, se siente mucha felicidad y es muy gratificante que luego que compartieron su testimonio de conversión o de tierra a la vista, ya nos estén contando que se están restaurando. Hemos visto muchos casos y de verdad que eso nos llena de mucha, mucha felicidad a todos. Por ejemplo, el caso de Machete, compartió su proceso y mira ya cómo va Machete bien con su proceso de restauración. Y así tenemos muchos ejemplos, no en este momento más, pero tenemos muchos. Y el caso de Sandra lo tengo muy presente porque fue este año que ella compartió su testimonio. Amén, amén, así es. Y fíjate, nos pone, mi esposo ya sabe del cenáculo y oró por ustedes ayer. Escuchó el cenáculo del miércoles, el querigma, claro, el preferido de todos. Se ha de haber regresado a casa porque escuchó tan solo el programa del miércoles y con ese dijo, de aquí soy, seguramente, y bueno, qué bien, muy bien. Bueno, pues qué bueno, te felicitamos de verdad y excelentes noticias que siempre nos traen. Y ese viernes es precisamente viernes de testimonio. Estábamos esperando a nuestra querida hermana Dani porque nos iba a dar un testimonio también de una hermana que tuvo una gran bendición a través de la ofrenda, pero bueno, no llegó. Quiero, antes de orar, invitarte a ti, mi querido hermano y mi querida hermana, por la ofrenda. Como tú lo sabes, la ofrenda tú la das como un agradecimiento a lo que Dios te ha dado en tu economía y tienes muchas opciones para darla. Jesús Salvando Matrimonios y Familias te invita para que este grupo sea una opción en donde tú nos puedas hacer llegar tu ofrenda y de esta manera pues podamos ayudar y apoyar a todas las inversiones. Aquí no gastamos nada, todo es inversión, luz, teléfono, equipos, y como lo he venido diciendo, mucho ojo por favor a todos, he venido diciendo desde el lunes que las ofrendas que vamos a recabar en esta quincena tienen dos propósitos. El primero es que hicimos una inversión en Facebook para que a través de una publicidad que está en mi muro y en el muro de Jesús Salvando Matrimonios y Familias, que tú lo puedes encontrar como JSMYF Internacional en Facebook, ¿verdad? En donde estamos promoviendo este grupo. Tiene un fondo azul y ahí lo vas a poder ver. Ahí Facebook nos da crédito y lo que hacemos es que segmentamos a las personas que lleguen, los países y demás. El martes recibí una llamada de Alemania, como ya se los dije, porque eso lo hicimos ya desde el domingo, el lunes lo hicimos en la noche, y recibí una llamada el martes de nuestra querida hermana Grisel, emocionada y contenta, que ya, por cierto, ya nos escribió vía mail también, ¿verdad? De saber que hay y habemos tú y yo, hombres y mujeres, luchando por la restauración matrimonial. Me escribieron también nuevos hermanos de España, así que todo lo que estamos haciendo, te digo, lo vamos a utilizar para promocionar y también porque en el grupo que tenemos de hijos de restauración matrimonial, hijos luchadores, ¿verdad? Hoy colocaron, por cierto, otra pregunta muy interesante. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, ya publicamos en el Ministerio de los Hijos Luchadores. Yo los invité esta semana para que nos dijeran qué les parecía la lucha de su papá o de su mamá, dependiendo quién esté luchando. Y que nos dijeran también cuáles son sus dudas, cuáles dudas tienes, que nos las escriban. Bueno, ya escribieron también.
Hoy me llegó otra pregunta muy interesante. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mañana vamos a ir a comprar un teléfono sencillo que tenga WhatsApp. Voy a dar el número de este WhatsApp en los 16 grupos que tenemos activos de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Y voy a escribir y voy a decir, nuestros hijos luchadores hacen estas preguntas. Si tú quieres dar respuesta, escribe a este WhatsApp dando tu respuesta. Entonces, si tú quieres dar respuesta a ese hijo luchador, que no te vamos a decir quién es, porque vamos a guardarlo en el anonimato, a ese número que vamos a dedicar, tú vas a escribir la respuesta, y todas esas respuestas que se vayan dando, ya sea yo o las hermanitas de ese grupo que vamos a pedirles de favor que sean las representantes, lo van a tomar de ahí y lo van a depositar en el WhatsApp de los jóvenes luchadores, porque necesitamos motivar aún más ese ministerio, mis amados hermanos. Hemos visto cómo los hijos luchadores son impresionantes para los procesos de restauración. Con esto no quiero decir que si tú no tienes hijos ya te cargó el payaso. No, no, no. Porque hay promesa de Dios para ti, para los hijos, porque la restauración es integral. Así que en el tiempo de Dios, porque tampoco ponemos fechas, escúchame muy bien, aquí no agendamos a Dios. Aquí no te decimos que para el 22 de junio, que aunque sea el mejor mes del año, de todos los años, el 22 de junio, vas a recibir grandes milagros y bendiciones. No, porque nosotros no sabemos el tiempo de Dios y no podemos condicionar el tiempo, y no podemos tampoco condicionar el tiempo de Dios. ¿Me explico? Entonces, bueno, como no condicionamos tampoco el tiempo de Dios, entonces sí hay promesa, porque es palabra de Dios, que Dios en su proceso, en tu proceso de salvación, ¿verdad? Hace la salvación integral, porque es palabra de Dios, no palabra de José Luis, ni de Pedrito, ni de Lupita. ¿Me explico? Entonces, la ofrenda la vamos a utilizar para estos dos propósitos, más para los propósitos que hacemos de inversión para el internet, que salimos con 50 megas, ¿verdad? Y con este equipo que tenemos, que lo vamos a tener que reiniciar todo porque está teniendo problemas de atrasos, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso te invitamos a que nos apoyes con tu ofrenda, ¿ok? Bueno, ya, tema terminado. Ahora, nuestro Señor tiene restauraciones en este año, se los aseguro, pues el año de su bendita misericordia. Este año, el Señor, a través del año de la misericordia, trae grandes bendiciones. Es una realidad. Pero no decimos tiempos porque no nos toca. La misma palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando menciona cuándo será el fin de los tiempos, cuándo será la parucía, nuestro Señor Jesucristo dice que ni Él mismo sabe, que el único que tiene el control del tiempo es Dios nuestro Señor, en donde Él puede acortar o alargar la vara del tiempo, dependiendo cómo lo considere. Así que si hablamos de tiempo cronos y tiempo kairos, son los tiempos de Dios. Muy pronto vamos a hablar del tiempo kairos y del tiempo cronos, ¿verdad? Pero bueno, no es momento. Así que vamos a orar, yo te invito a que juntos oremos. Vamos a orar por bendigo a Elvia Alcalá. Ok, yo bendigo a Elvia Alcalá, luego platico contigo, Elvia. Y bueno, vamos a orar por nuestra hermana Sandy, por nuestra hermana Dulce María, y por ti y por mí, que estamos aquí escuchando este programa, para que el Señor nos hable y el Señor nos dé palabra a través de su testimonio. Vamos a decir así: Padre Dios y Padre bueno, toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en esta noche estamos todos reunidos a orar en Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Padre Dios, queremos en esta noche, Padre, pedir que tu Santo Espíritu, como siempre, presente en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, esté presente aquí, como siempre.
y sobre todo, Padre Dios, para que hables en esta noche a todos los que necesitamos de tu palabra. Para esto, Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté manifestado en el don de sabiduría, de inteligencia, de visión, de consejo, para que a cada uno de lo que necesitamos podamos entender y comprender lo que esta noche nuestra hermana Sandy, en la entrevista, pueda preguntar y pueda llevar a nuestra hermana Dulce María en su testimonio de conversión. Te pido por Dulce María, Padre, para que a través de tu Santo Espíritu le des la unción que necesite y que a través de sus palabras, de su pensamiento, ella pueda inspirarnos, Padre, en todo lo que ella ha vivido y cómo te ha conocido. Que todo lo que escuchemos, Padre Dios, de ella sea para glorificarte, Señor, para honrarte y sobre todo para edificación de todos nosotros. Haz que en esta noche, Señor, seas tú quien nos hable, que seas tú, Padre Dios, el que inspire esta noche. Y sobre todo, Padre, te doy gracias por todas y cada una de las bendiciones que estamos viendo, por todas y cada una de las cosas, mi Señor, que nos estás llevando al aprendizaje. Aunque parecieran malas, como dice Job, que si nosotros estamos tomados de tu mano, que si nosotros estamos caminando de tu mano, Señor, ahí, Padre Dios, sabedores de que si tú nos das las cosas buenas, ¿por qué no pensar que también lo que nos sucede malo provenga de ti? Claro, transformado posteriormente en bendición para todos nosotros. Te quiero pedir también muy en especial por nuestros hermanos y hermanas que tienen algún problema de salud, en especial por nuestra hermana Maché, Señor, que tiene esa enfermedad de la gripe y tos, y también muy en especial porque inicia un tratamiento especial que le ha perjudicado, Señor, en su salud, le ha mermado, y que sabedores, Padre, que ese tratamiento vendrá también tocado por tu amor, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo que nos dicen que somos sanos. Así que por la palabra de Dios que nos dice que vayamos y declaremos sanos a todos los enfermos, nosotros cumplimos con eso, Señor, y declaramos a todos mis hermanos y hermanas que pudieran o pudiéramos estar enfermos del corazón, del alma o de alguna enfermedad física, nos declaramos sanos porque por las heridas de Cristo así lo somos. Yo te lo agradezco, Padre, y te lo pido, al igual que todas y cada una de las oraciones que mis hermanos y hermanas están levantando en este momento para ti, que nuestro Santo Espíritu las tome. Y tú, Señor, tómalas por favor como una ofrenda agradable de nosotros, tus hijos, que te reconocemos a ti como Dios nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, y al Espíritu Santo como Señor y Dador de vida, y que procede del Padre y del Hijo, y que está aquí presente para tener tu presencia, Señor. Te lo pido y agradezco por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, pues quiero saludar a nuestra querida hermana Sandy. Sandy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches para todos. Qué rico volverlos a acompañar en esta noche de bendición. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el señor director? Señor director, les mando un saludo a ti, Sandy, y a todos, ¿verdad? Y todo muy bien aquí, pues muy listo, ¿verdad? Para que nos hagas favor de llevar un programa como siempre, Sandy. Bueno, ojalá sea la voluntad de Dios. Estoy segura que sí, porque Él siempre es el que nos trae a este programa. Él es el que escoge quienes vienen como invitados. Entonces, seguro que así va a ser, José. Amén, así lo declaramos. Y pues bueno, Sandy, hemos orado todos nosotros por ti y por nuestra invitada, para que el Santo Espíritu les lleve y nos hablen a través de este bendecido programa. Te bendigo, Sandy, por tu trabajo, por tu ministerio, al igual que a Mario, a Elina, a Lady, a Maggie, a Norma, a Decibel. Decibel. Ya, a Decibel también. ¿Y me falta alguien más?
Creo que no, ya nombraste a Bien. Lina y a Mario, a Maggie, a la Lady. A todos ellos también que Dios los bendiga por este bendecido ministerio. Y adelante asesora la Ceci, que mañana ya la vamos a subir a uno de los grupos, por cierto. Nuestra hermana la Ceci, bueno, le dio su testimonio hace un par de semanas, restaurada también, y fue con quien iniciamos este programa, y luego nuestra querida hermana Sandy, quien lo tomó. Así que todo para la gloria de Dios. Sandy, pues te escuchamos, adelante. Bueno, muy bien, José, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando esta noche, para los que ya, no es la primera noche que están con nosotros, pero sí para los que están nuevos, que primera vez que van a escuchar el programa. Este es un programa de mucha bendición porque cada noche que traemos invitados tenemos un modelo distinto. Nos podemos identificar con muchas situaciones que viven los hermanitos de su proceso de conversión, de lucha, pero les aseguro que siempre aprendemos, o sea, siempre Dios nos trae un mensaje para que miremos de nuevo al interior de cada uno y podamos corregir en el camino y poder recibir pronto la bendición de restauración, como lo escucharon ahora Sandra Liz, nuestra hermanita de México, que aprovecho para darle un saludo, decirle que me alegro muchísimo por la noticia del regreso de su esposo a casa. Sandy Liz es una persona que ha sido muy juiciosa, recuerdo mucho su testimonio, además quiero hacerle un reconocimiento también por su persistencia en el rosario. Creo que todas las noches está participando del rosario, así que anímense también a participar con nosotros. Hay muchas bendiciones cuando oramos juntos, es una oración muy poderosa, por supuesto por la oración a la Virgen en el rosario. Bueno, quiero no quitarles más tiempo, darle la bienvenida a Dulce María, ya José mencionó, hoy tenemos nuestra hermanita de Costa Rica, un país donde hemos tenido también muchas bendiciones, donde hay cenáculo. Dulce María esta noche nos va a contar su experiencia. Ella tiene 8 años de casada y ya lleva 6 años de lucha. Yo les puedo decir, antes de cederle la palabra a ella, que vamos a mirar hoy, vamos a poder escuchar muchas cosas que muchas veces nos desaniman, que muchas veces vemos escritos en los diferentes chats, que son situaciones de confrontación, por ejemplo, el tiempo. Hoy Dulce María nos va a mostrar por qué el tiempo no es una barrera, porque si tenemos muchas confrontaciones de diferente tipo, otra mujer, hijos, bueno, que mi esposo no me mira, no me habla, no sé nada de él, van a ver que Dios nos da la fortaleza para superar todas las barreras y también Dios nos va a mostrar el camino de la restauración. Entonces, voy a darle la palabra a Dulce María para que ella se presente ella directamente, nos cuente un poquito de quién es ella y cuál es su proceso. Dulce María, buenas noches, bienvenida y muchas gracias por querer compartir tu proceso esta noche con nosotros. Buenas noches, bienaventurados, bienaventuradas. Es un placer para mí estar esta noche compartiendo con ustedes. Es un honor estar en este maravilloso grupo y que el Señor me haya permitido pues compartirles un poquito de mi proceso de conversión y de lucha matrimonial. Soy de Costa Rica, vivo en un lugar que se llama Esparza, tengo 37 años, como Sandy mencionó, tengo 8 años de casada, voy a cumplir casi 2 años de divorciada, un papel que se firma, pero que ante Dios no tiene ninguna validez. Así lo miré yo desde el primer momento en que mi esposo me pidió el divorcio. Tengo casi 6 años de lucha, 3 años con él en casa y casi 3 años fuera de casa. Muy bien, muchísimas gracias. Como lo escucharon ustedes, ¿ya terminaste, Dulce María, o te interrumpí? No, continúa. Listo. Bueno, como lo escucharon, es un proceso muy, muy interesante para todos, con muchas bendiciones. Yo quisiera que empezáramos, Dulce María, cuéntanos un poquito, siempre tratamos de empezar entendiendo un poco cómo ha sido la parte espiritual, ¿cierto? Cuéntanos cómo fue tu parte espiritual antes de esta situación que has tenido que vivir en estos 6 años y cómo fue cambiando a raíz de lo que has tenido que vivir con tu esposo.
Bueno, mi vida espiritual antes de llegar a los pies del Señor, me considero que era muy fría. Íbamos a misa, pero íbamos por ir. Mi esposo nunca le gustaba orar, entonces yo oraba, pero considero que era una farisea, no era una católica practicante fuerte. Y entonces eso vino a detonar muchos problemas. Cuando llegaron los problemas a nuestro matrimonio, en vez de buscar la ayuda de Dios como tenía que buscarla, yo lo que hacía era señalar a mi esposo. Yo me creía perfecta, me creía santa. Incluso él, cuando teníamos problemas fuertes, me decía santulona. Yo no veía mis errores, solo veía los de él. Fue un proceso muy doloroso cuando descubrí su infidelidad cibernética, descubrí que la pornografía había llegado a mi matrimonio. Mi esposo se empezó a alejar, se hizo adicto a los juegos de video, ya no quería pasar tiempo con nosotras. Tengo una hija de 7 años que se llama María Luisa. Y empezaron los problemas fuertes. Yo oraba, yo me hincaba, pero yo considero que mis oraciones no pasaban del techo, porque era una reclamadera hacia Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi esposo hace esto? ¿Por qué si yo soy una buena esposa? ¿Por qué si yo cumplo en todo? Como te digo, una farisea que solo apuntaba con el dedo, no reconocía que yo con mis malas actitudes fui alejando a mi esposo, y eso me llevó tiempo reconocer que yo fui muy culpable como él. Me costó tiempo reconocer que yo era esa mujer contenciosa, esa que hace gotera, porque toda la rabia, la furia que yo sentía, la descargaba en él, pero no me veía a mí misma. Te comento que durante el proceso en casa nos separamos 5 veces. Él iba, él venía, hasta que llegó la separación definitiva. Ya no aguantamos más, nos estábamos haciendo mucho daño. Una tarde recuerdo que él me dijo, lo siento, se acabó. Yo hace mucho tiempo no te quiero. Yo estoy joven y tengo derecho a ser feliz, y espero que respetes mi decisión, y voy a iniciar los trámites del divorcio. Yo le dije, te puedes ir, estás en todo tu derecho, pero no cuentes con el divorcio porque yo no me casé para divorciarme. Él esa tarde se fue. A los 15 días que mi esposo se fue, tuve un golpe muy fuerte. Mi mamá se enfermó de la nada y una semana después murió. A los 3 meses de que mi mamá falleció mi papá también. Y te puedes imaginar el golpe tan grande. Yo me sentía destrozada, yo lloraba, yo me hincaba, yo parecía un zombie. Yo iba a trabajar, yo venía, me encerraba, a veces no comía, lloraba con mi hija, porque te puedo decir que lo que más me ha provocado dolor en esta lucha es ver el sufrimiento de mi hija, sus crisis. Se tiraba al piso, llamaba a papá, y vino la otra prueba difícil. Me llegaron los papeles del divorcio. Ya él
en ese lapso de tiempo, que fueron 5 o 6 meses, había tenido varias relaciones con diferentes mujeres, hasta que finalmente se involucró con una compañera de trabajo y fue cuando me solicitó el divorcio. Yo, en mi desesperación, acudí al sacerdote que nos casó y él me dijo que mejor le firmara el divorcio porque yo no podía tener atado a alguien que no quería estar conmigo, que ya no me quería. Y como la mayoría piensa, en estos tiempos en los que estamos tan difíciles, donde el matrimonio lo ven como desechable, me dijo que solicitara la anulación. Yo salí de ahí feliz, contenta, porque yo decía, este es el camino, y si él va a ser feliz, pues yo también lo voy a hacer. El 23 de diciembre del 2014, yo firmé mi divorcio. Una noche antes de firmar el divorcio, en oración, desesperada, yo le decía, Señor, yo no quiero dar este paso, pero tengo que darlo. Estaba muy confundida entre si firmarlo o no firmarlo, entre si seguir o no seguir. Y entonces me habló en su palabra y me dio la escritura de Malaquías 2:14-16, donde dice que él odia el divorcio. Pero aún así yo no me eché para atrás. El 23 de diciembre firmé el divorcio y ese día en la noche caí otra vez de rodillas en un llanto terrible y le dije, Señor, ¿ahora qué? Se acabó, ya no hay nada que hacer. Yo lo vi feliz firmando. Salió, como te puedes imaginar, de la oficina de la abogada, y esa noche en oración él me regaló la escritura de Oseas 3:1, que él en esa escritura le dice a Oseas, ve y ama otra vez a esa mujer que ama a otro y que es una adulta. Ahí entendí que el Señor, a pesar del divorcio, quería que yo me parara firme y seguí. A principios del año 2015 llegué a un grupo cristiano donde imparten teoterapia. La teoterapia es una terapia 100% bíblica. Ahí fue donde me encontré verdaderamente con el Señor, donde yo me di cuenta los errores que había cometido en mi matrimonio, donde me di cuenta que yo era una farisea, que yo era una contenciosa, que yo había alejado a mi esposo con mis actitudes. Y lloré mucho porque yo no quería reconocer mi culpa. Pero empecé a llevar las terapias y el Señor me empezó a sanar. En una de las terapias recibí a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Y les puedo decir que fue el paso más maravilloso que yo pude haber dado en mi vida. En 36 años yo no había sentido la paz que yo sentí, la felicidad y la alegría que yo experimenté en ese momento y que he venido experimentando durante todo este tiempo, y que han sido las que me han ayudado a sobrellevar todo esto demás que ha venido pasando en mi vida. Dulce María, me disculpas un segundito, te hago una pregunta, aprovechando precisamente eso que nos estás compartiendo. Ese podría ser el momento de tu encuentro con Dios. Tú nos mencionas que antes de firmar el divorcio te regaló una parte bíblica, después al siguiente día o después de firmarlo también el versículo de Oseas. Pero cuéntanos un poquito sobre cómo fue como ese despertar hacia Dios. O sea, nos dices que tu parte espiritual era fría,
no es, digamos, hacia atrás, esa no era, digamos, como ese, no tenías esa relación con Dios. Cuéntanos un poquito cómo fue ese despertar, o sea, cómo fue ese momento donde tú dices, es aquí me encontré con Dios. ¿Fue en ese momento que nos estás compartiendo ahora o cómo fue? Fue en el momento en que llegué a este grupo cristiano donde empecé a recibir la teoterapia. En la teoterapia te enseñan a conocer a Dios, a leer su palabra, a apoderarte de sus promesas. Yo me integré tanto a las grupales como a las individuales, incluso llevaba a mi hija. Y ahí fue donde la persona que me impartió la teoterapia me empezó a hablar de ese amor tan maravilloso que nos da el Señor cuando lo aceptamos en nuestra vida. Ahí me di cuenta que yo estaba haciendo las cosas mal, que mi orgullo, mi soberbia, no me permitían ver el amor del Señor. Y una tarde, en una de esas teoterapias, como te expliqué, yo sentí ese anhelo de abrirle mi corazón al Señor. Y yo le dije, Señor, aquí estoy, destrozada, no sé para dónde voy, no sé para dónde vengo, pero te entrego mi vida, haz con ella lo que quieras. Yo quiero servirte, yo quiero seguirte, y desde ahí te puedo decir que fue el verdadero encuentro que yo tuve con el Señor. Muy bien, muchísimas gracias y amén por todo eso que nos compartes. Para todos los que nos están escuchando, nosotros vemos que en muchos testimonios, digamos, las situaciones de encuentro con Dios son distintas. Decir que es algo como muy contundente, como tú lo mencionas, o sea, cuando Él toca nuestras vidas, nuestros corazones, de cambio es radical, aunque hay veces nos cuesta, hay veces sentimos que ya nos tocó, que seguimos su camino y nos cuesta un poco lograr esa entrega, como tú lo mencionas, o sea, entregarle totalmente nuestro corazón. Cuando lo logramos hacer es cuando vemos esa diferencia, cuando logramos sentir su paz, sentir que nada nos puede perturbar, sino que lo más importante es su presencia. Bueno, Dulce María, y a partir de ahí, ¿cómo ha sido esa relación con él? O sea, tuviste ese encuentro, lo sentiste, te llenaste de su amor, y a partir de ahí, ¿cómo seguiste esa relación con él? Desde ese momento que le entregué mi vida al Señor, mi vida cambió por completo. Empecé a experimentar una gran paz, una gran alegría, una gran felicidad que yo nunca había experimentado. Y pienso que fue lo que el Señor quiso darme en ese momento para prepararme para lo que venía. 2 meses después de ese encuentro personal con el Señor, me enteré que mi esposo se volvió a casar. Ante los ojos de Dios, legalizó su adulterio. Me enteré que la otra mujer estaba embarazada y 1 mes nomás me llegó una demanda por pensión alimentaria para mi hija. Cuando nosotros firmamos el divorcio, él se comprometió a dar una X cantidad de dinero. Al volverse a casar, al endeudarse para comprarse un carro y al embarazar a la otra mujer, pues ya el dinero no le alcanzaba, entonces me demandó. Para mí fue un golpe muy duro. Yo sentía mucha cólera, mucha rabia, ver al extremo en que mi esposo, ese hombre maravilloso con el que yo me había casado, del que yo me había enamorado, se había convertido en este monstruo que yo no reconocía. Me agarré fuerte del Señor, el de la oración, de la palabra. Yo seguía yendo a este grupo de teoterapia. En esos momentos difíciles, pues yo me agarré de Romanos 8:28 y yo decía,
todas las cosas que pasan es para mi bien, aunque yo no entienda lo que me está pasando. Dios sabe por qué y para qué está permitiendo todo eso. El proceso de la pensión siguió a finales casi del año 2015. Yo le mandé un mensaje a mi esposo porque debo decir que yo no tengo una buena relación con él. Él no me habla, él me ignora completamente, es frío, distante. Es más, cuando él viene a recoger a mi hija o viene a dejarla, ni siquiera me saluda. Yo le mandé una invitación, mi hija se graduaba del kinder, y yo le dije, mira, Fran, si tú quieres ir a la graduación de nuestra hija, te guardo una invitación, pero te voy a pedir por favor que me trates con respeto, que no me insultes, que no me humilles. Recuerda que somos los papás de nuestra hija. Y ese día él me contestó que claro, que él iba a ir a la graduación de María Luisa y que lo disculpara por todo lo que había pasado en el pasado, que no había sido su intención, que quería que nos lleváramos bien por el bienestar de María Luisa. Y yo sentí que ahí la puerta de la comunicación se abrió. Días después le dije, mira, quiero hablar unos temas con respecto a mi hija, puedes venir a la casa a tomarte un café. Él aceptó, él vino, hablamos un montón, le conté lo difícil que había sido de María Luisa, cómo habíamos salido adelante. Y bueno, al despedirnos, él me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Y yo dije, bueno, Señor, gloria a Dios, estás tocando su corazón. Pero, sin embargo, días después, volvió a su mismo comportamiento que hasta la fecha él mantiene, frío, distante, completamente indiferente. Al llegar el mes de enero de este año, me llegó la sentencia de la pensión. Siempre en este proceso declaré escrituras como el Salmo 43:1, Isaías 54:17 y el Salmo 25:1-4. Esas eran las escrituras que yo usaba en oración. Y ese 8 de enero de este año me llegó la sentencia. Y para gloria de Dios, la jueza tomó la mejor decisión a favor de mi hija y ganamos el pleito legal. Esa noche en alabanza, dándole gloria a Dios por lo que había hecho por mi hija, porque realmente pues ella necesita ese dinero. Él me regaló el Salmo 9:17. Este salmo dice, Yahvé se ha dado a conocer, ha hecho justicia, el impío se ha enredado en la obra de sus manos. No te puedes imaginar la alegría y la felicidad que sentí de ver que Dios había escuchado mis oraciones y nos había hecho justicia. Fue un momento muy importante para mí porque yo sabía que Dios estaba ahí con nosotras. Ahí nos mostró que su favor estaba de nuestro lado. Bien, así es, y yo te escucho, Dulce María, y yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con eso que tú mencionas, ¿no? Cómo hemos pasado por diferentes situaciones difíciles, cómo tuviste que afrontar un divorcio, adicionalmente una noticia, digamos, de lo que pasó con tus padres.
pero mira que yo escuchándote veo como de alguna forma haber superado todas esas situaciones habían parte de tu proceso como de conversión y de cambio. Y te quería como pedir de pronto hablar un poquito más sobre ese proceso de conversión. O sea, tú mencionabas que al principio te creías que eras la mejor, que tú no tenías errores, que los errores eran de tu esposo, que hablabas de él, bueno, tú fuiste contenciosa. ¿Cómo fue ese proceso de cambio? O sea, cómo crees que Dios te fue cambiando tu corazón? Que nos puedas compartir ese perdón, o sea, ese perdón que es el que tanto nos cuesta muchas veces y que tiempo puede pasar y no nos damos cuenta que todavía nos falta partirnos en esa parte. Pues bueno, cuando empezó mi proceso de sanación, como te dije, yo le abrí mi corazón a Dios y le dije, mi vida es tuya, haz conmigo lo que quieras. Pues siento que el Señor empezó a tratar conmigo a través de todas estas pruebas que he comentado. Durante el proceso de sanación me di cuenta que yo lo odiaba, yo no lo soportaba, yo lo repudiaba, yo no quería ni verlo porque me había hecho mucho daño. Y como que el Señor, a través de la oración, a través de la teoterapia, a través de la palabra, a través de mi disposición, Él fue sanando mi corazón, hasta que un día me llegó un libro que se llama Si no puedes amar, de Valicia Slim. A mí me gusta muchísimo leer y yo abrí ese libro y empecé a leerlo y ahí me di cuenta que yo estaba haciendo las cosas mal al no perdonar a mi esposo. Y le pedí al Señor que me ayudara de verdad a perdonarlo. Y ahí fui poco a poco en la teoterapia, en la oración, disponiendo mi corazón y el Señor me fue sanando. Lo perdoné y llegó también el momento de perdonar a la otra mujer, porque a pesar de que ella no se metió en mi relación matrimonial, yo no tenía sentimientos buenos hacia ella. Y sé que Dios no estaba contento con esa situación. Yo sabía que tenía que perdonarlo, pero primero empezó conmigo, que yo me perdonara para después poder perdonar a mi esposo y perdonar a esta otra persona. Muy bien, y así, yo diría que así obra Dios, ¿no? O sea, es poco a poco, Él va cambiando nuestros corazones, va mostrándonos cómo amar, cómo Él ama, siempre y cuando se lo pidamos. Yo creo que la clave de todo esto es no podemos hacerlo solos y darle a Él, digamos, como ese reconocimiento que Él es el que realmente actúa en nuestras vidas y en nuestros corazones y puede hacernos esas personas nuevas, que es principalmente lo que quiere con estos procesos. Te quería ahora preguntar, José María, en este proceso mencionabas lo de tu hija. ¿Cómo viste, o sea, cómo ha sido ese proceso con tu hija? ¿Cómo has visto que Dios también obre en ella? Ella tiene 7 años, lo mencionabas, lleva 6 años de lucha, ha tenido prácticamente todo que ver a su papá, gran parte de su crecimiento por fuera y compartir con la otra mujer. ¿Cómo has visto tú ese proceso también en ella de la mano de Dios? Pues para ella ha sido un proceso difícil. Tú sabes que toda niña ama a su papá grandemente. Ella era muy apegada a él. Lo manejé con terapia y también ella siempre me ha visto orar, me ha visto leer la palabra. Ella me pregunta, mamá, ¿estás orando por papá? Sí. ¿Estás orando por mí? Sí. Y bueno, poco a poco
a través de la terapia, ella fue enfrentando la situación. Lamentablemente, cuando ellos abandonan el hogar y salen con esa idea de que tienen que ser felices, no les importa el daño que le puedan causar a sus hijos. Inmediatamente que él se involucró con la otra mujer, empezó a mezclar a mi hija con él. Ya mi hija la conocía porque ellos eran compañeros de trabajo. Empezaron los pleitos. Yo empecé a manejar la situación en la carne y, como siempre, nosotras las esposas somos la bruja del cuento. Y llegó un momento en que no me quedó otra que aceptar que mi hija se involucrara con la otra mujer. Él todas las semanas venía, la llevaba a pasear con ella. Vino ya el nacimiento de su hermana, a la cual María Luisa ama con todo su corazón. Y lo que te puedo decir, Sandra, es que le pedí al Señor que me diera fuerza, que me ayudara a manejar esta situación espiritualmente, que si había algo que estaba afectando a mi hija, me lo hiciera saber. Mi hija empezó a orar conmigo, se interesa por la palabra de Dios. Yo le he dicho, tú tienes que creerle a Dios, no le creas a nadie más. Y empezó su proceso. Un día empezó a llegar rara, distante, malhumorada, y fueron días de días hasta que un día nos sentamos y me dice: mamá, tengo que decirte algo. La otra mujer me está diciendo cosas feas de ti. Como podrás entender, cuando somos mamás y que nos toquen a nuestros hijos es algo muy difícil. Nuevamente traté la situación en la carne, le mandé un mensaje a él que no me parecía lo que estaba pasando, y en vez de él contestarme el mensaje, ella me llamó, me dijo un montón de cosas que yo no quería escuchar, y bueno, la situación se complicó. Gracias a Dios, pues los días fueron pasando y las cosas se fueron calmando. Pienso que esta es una de las pruebas más duras, el que tus hijos se tengan que mezclar con la otra mujer. Me hubiera encantado que María Luisa pues hubiera compartido lo que ella ha aprendido en este proceso, pero se durmió. Pero sí te puedo decir que gracias a Dios ella ha ido superando, ha ido sanando, y eso es muy importante para mí. Ya ella va a esa casa y viene contándome cosas hermosas de su hermano. Y pues yo desde ese punto de vista me siento tranquila. Ahora manejo las cosas espiritualmente. Si ella me dice algo que la otra mujer hizo o no hizo, yo digo: bueno, Señor, trata con ella. Aprendí que si tu enemigo te hace algo intencionalmente, Dios mira su corazón, y si lo hizo de manera intencionada, pues Él la lo hará pagar, porque su palabra dice que suya es la venganza. Muy bien, así es, los hijos, cuesta, yo creo que es difícil, de las partes difíciles, tú lo mencionabas, es ver que los hijos se van con la otra mujer, con la esposa, el otro hombre. Bueno, yo creo que es una de las partes difíciles de este proceso. Creo que ver a nuestros hijos como también, como muy afectados por esa situación, y verlos que se van a comportar. Pero mira que Dios, todo, tú lo has mencionado, fue un proceso,
fue poco a poco. Y hasta la otra hija ha sido de alguna forma una compañía para tu hija en esta situación, como dices tú, la quiere mucho. Y finalmente, si nos abandonamos, terminamos como, o terminan muchos de los casos que hemos escuchado, perdonando y teniendo también consideración con esos hijos que no tienen la culpa de nada de lo que pasa, pero que vienen a traer, digamos, una misión. Y yo creo que es esa misión de enseñarnos a perdonar y amar como Dios nos lo pide que lo hagamos. Hay algo muy importante que te quería preguntar. Nos mencionabas pues que son 6 años de lucha, 3 años con tu esposo en tu casa, 3 años con tu esposo por fuera. En este tiempo, ¿cuál ha sido, digamos, me imagino que has enfrentado muchas tentaciones de todo tipo, pero cuál ha sido esta tentación más relevante y cómo la pudiste manejar, precisamente siguiendo de la mano de Dios? Bueno, apareció en mi vida una persona con la cual yo había tenido una relación de joven, muy joven. Siempre nos mantuvimos en contacto. Y esta persona empezó a buscarme, empezó a llamarme. Esta persona vivía en Estados Unidos, entonces cada vez que venía me traía obsequios. Yo empecé a sentir cosas que no debí. Y bueno, te puedo decir que en mi naturaleza humana me sentía bien. Nunca tuve nada que ver con esta persona. En todos los años de casada que tengo, de estar con mi esposo, pues nunca le he sido infiel. Y bueno, le pedí al Señor, esto me va a desviar de tu camino. Yo sé que tú quieres que yo continúe en esta lucha, pero si tú quieres que yo continúe este camino, ayúdame, porque lo que estoy sintiendo no está bien. Aleja a esta persona de mí. Y bueno, para gloria y honra del Señor, esta persona se alejó. Después de ahí, pues, te puedo decir que no ha habido ninguna tentación más. Yo tengo una vida muy tranquila, de la casa, el trabajo, mis actividades en la iglesia, tomar café en las casas de mis amigas, pero nada más, como que no le doy pie a que ninguna tentación venga frente a mí, pero sé que tengo que estar alerta porque el enemigo es muy astuto. Así es, y tú lo has dicho, Dulce María, el enemigo está ahí y no solamente nos vemos enfrentados a tentaciones de estas relaciones que pueden surgir en medio de la soledad, digamos, el desamor que se puede sentir o todos esos sentimientos que no son los de Dios. Fácilmente le abrimos la puerta al enemigo para que entren otras tentaciones. También están los amigos o las amigas que nos dicen que no estamos jóvenes, que tenemos que buscar a otras personas, o los mismos que me comentabas tú que también te han dicho que buscar a la nulidad. Bueno, son muchas tentaciones a las cuales nos vemos enfrentados, muchos testimonios. Efectivamente, solo Dios es el que nos puede mantener aislados de cualquiera de estas situaciones. Te quería adicionalmente preguntar, digamos, en este proceso, en este tiempo, viviendo, digamos, en tu conversión, conociendo a Dios, también viviendo esta tentación, otras situaciones, ¿cómo has podido manejar el desánimo? Creo que el desánimo es normal, lo vivimos todos, la idea es luchar para que no se presente, pero en tu caso, ¿cómo has logrado, digamos, luchar contra esas situaciones de desánimo, desesperanza, ya sea por el tiempo, porque tu esposo no te habla, porque no puedes tener una relación distinta con él? Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues vieras que sí, tengo que confesar que el desánimo ha sido parte, pero aprendí a luchar contra el desánimo, siempre recordando Romanos 8:28.
todas las cosas pasan para mi bien. Si esto está pasando, es para mi bien. Dios tiene el control. Si mi esposo no está aquí y no estamos juntos, es porque no estamos listos. Tanto él como yo tenemos muchas cosas que pasar. Creo que aprendí que a raíz del tanto daño que nos hicimos, Dios tenía que separarnos un tiempo para que tanto él como yo pudiéramos sanar. El Señor pudiera trabajar por separado en cada uno de nosotros. Tengo un lema personal para mis momentos difíciles: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parezco una loca en la oficina o donde sea, hablando sola y diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese ha sido mi lema personal. Cuando estoy muy desanimada, leo las promesas de restauración que el Señor me ha dado y cierro mis oídos al mundo y me enfoco en las promesas y en esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto te puedo decir que es lo que me ha ayudado en los momentos de desánimo. Por supuesto, la oración, la alabanza. Yo trabajo en un bufete de abogados y tengo una oficina solo para mí, entonces yo escucho alabanzas todo el día y eso me fortalece. Y yo creo que esa debe ser la actitud de Dulce María, es pedirle a él que nos dé esa fortaleza. Nada de lo que nos pasa es, digamos, es alegría, es muchas veces, muchas de las situaciones que nos pasan, pérdidas, problemas en el trabajo, o sea, es como si todo se acumulara, es como si, bueno, ¿por qué todo nos pasa? Es esa búsqueda que Dios tiene en nosotros, fortalecer nuestro espíritu, de darnos esas herramientas, pues, ese amor que solamente nos va a seguir adelante y que viene de Él. Tú lo decías muy bien, o sea, Él es el que no nos que nada más, porque Él está ahí. Tenemos que aprender a luchar, a pararnos, que nos caemos, situación de desánimo o cada situación que pase, de tumbar, pero lo importante es pararnos y adelante, o sea, no mirar hacia atrás, sino siempre mirar hacia adelante. En relación, bien ahora de tu relación con Dios, cuéntanos un poco más. Has hablado de escrituras muy poderosas a las que nos han ido y como en los momentos. No ve claramente ahí cómo Dios te ha hablado. ¿De qué otra forma te has relacionado, o sea, diariamente? ¿Cómo es esa relación diaria que tienes con Él? ¿Cómo te conectas con Él? Bueno, comienzo mi día dándole gracias al Señor por tantas bendiciones. Y siempre le digo: Señor, un día más para alabar, para darte la honra, la gloria, y por supuesto, Señor, un día menos de lucha. Generalmente rezo 2 o 3 misterios del rosario. Me voy todo el día a la oficina y en la noche tengo mi manjar. Le llamo un manjar a la hora que le dedico de oración y de la lectura de la palabra. El Señor me ha hablado no solo a través de su palabra, me ha hablado a través de libros. Un libro que significó muchísimo para mi lucha y para mi conversión fue un libro que escribió una señora que se llama Flor Castro. Es un libro de restauración matrimonial muy impactante. El libro se llama El amor no conoce el final. Me gusta mucho leer devocionales. Como te digo, todo el día paso escuchando alabanza. Incluso los fines de semana que estoy en casa, pongo las alabanzas y mi hija las canta conmigo. Siento que tengo una relación bastante fuerte con el Señor.
te puedo decir que se ha convertido en mi todo, y desde el momento en que él se convirtió en mi todo, yo solté a mi esposo, y yo sé que está en buenas manos, y espero en el Señor que en su tiempo perfecto, pues Él haga su obra. Yo he sido una mujer muy bendecida. Este año 2016 ha sido un año muy bendecido. Retomé mis estudios. Doy un pequeño servicio a la iglesia en lo que es decorar el altar. Y el Jueves Santo, el miércoles santo, estuve muy contrariada. Pasé por un proceso de enfermedad no grave, pero sí había perdido mucho peso, tenía anemia, tenía un malestar en el colon, mi padre había muerto de cáncer de colon, entonces el doctor estaba muy preocupado. Y recuerdo que fui a casa de unas amigas y ellas me decían, tú no puedes seguir así, tú tienes que, lo que te está matando es la lucha, tú tienes que pensar en tu salud. Y entonces como que entré en una contrariedad de ver que todo estaba en mi contra. Y esa noche yo le pedí al Señor, Señor, necesito que me confirmes. Tengo tus promesas, pero necesito que me confirmes que realmente voy por el camino que voy. Maravillosamente, Jueves Santo en la mañana, una señora que es muy amiga mía, una señora muy llena del Señor, ella me llamó y me dijo, Dulce, hoy en el tiempo de oración de la mañana, el Señor me dijo que te dijera que tienes que seguir orando por tu esposo, que tienes que creer y que Él en su momento va a hacer su obra. Como se podrán imaginar, para mí eso fue increíble. No tienes una idea de cuánto lloré. Creo que pasé una de las mejores semanas santas que pude haber pasado. Incluso ese mismo día me llegó un testimonio muy impactante. El título recuerdo que decía, una historia de amor a toda prueba. Y poco a poco he ido fortaleciendo mi relación con Dios, con la oración, con la palabra, con el ayuno. Me gusta leer muchísimo libros que traten sobre Dios, y pues ha sido muy edificante para mí en este proceso. Por supuesto que sí, por supuesto que Dios todo lo va cambiando y se te escucha mucha paz, Dulce María, qué rico que Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en ti. Como tú dices, también te ha dado muchas bendiciones. No solamente Él permite que pasemos por la tribulación, porque además tenemos que pasar por ella. Igual si pensamos en la pasión de Cristo, pues Él pasó por muchas cosas dolorosas, físicas y emocionalmente, pero aún así estuvo siempre en pie con su amor por nuestra salvación. En todas las situaciones precisamente difíciles que has tenido que afrontar, pues que ya nos has mencionado varias, ¿cómo has visto tú posteriormente que esa situación difícil fue, digamos, fue una situación importante para después recibir una bendición? ¿Tienes algún caso en especial que puedas compartir? Por ejemplo, X situación difícil, la viviste, digamos, con mucha tristeza o con mucha fortaleza, pero después, a raíz de eso, recibiste una bendición. ¿Tienes algo así que nos puedas compartir de todas las bendiciones que has recibido? Pues bueno, como te comenté, el año 2016 ha sido un año de mucha bendición espiritual, económica. Te puedo contar que me pasó algo. A principios de año me pegué un premio, un dinero extra en una rifa que hicieron en un supermercado. El año 2015 había sido un año muy difícil económicamente para mí. Y bueno, yo soy muy económica, entonces reservé ese dinero.
A los 5 meses recibí la noticia de que a mi esposo lo habían despedido del trabajo. Y como cualquier persona me preocupé y dije, bueno, ahora sí, las cosas se van a poner difíciles porque al estar él desempleado no iba a poder aportarme el dinero que mi hija necesitaba. Y bueno, yo dije, Señor, definitivamente tú este dinero me lo has preparado para que yo enfrente esta situación difícil. Y confié en él. Incluso yo todos los sábados voy al Santísimo de 9 a 10 de la mañana, que mi hija está en catequesis. Aprovecho para orar y también pues aprovecho para ayudar a decorar el altar de la iglesia. Ese día pues yo le envié un mensaje y le dije que no se preocupara, que algo hacíamos mientras él encontraba un nuevo trabajo. Él me dijo, no te preocupes, me dieron buen dinero, no quiero que a nuestra hija le falte nada. Ahí pues sentí que a pesar de todo el proceso legal tan desgastante que habíamos llevado, el Señor había tocado su corazón y había entendido que realmente su hija necesitaba pues ese dinero para vivir. Al final pues no necesité el dinero para suplir esos gastos, sino para bendición, y te puedo decir que eso ha sido muy importante pues para mí. Y así debe ser, o sea, así debe ser que muchas cosas que nos pasan finalmente tienen un propósito, ¿no? Y lo hemos visto en muchos testimonios, situaciones difíciles, como tú lo mencionas, pérdida del trabajo del cónyuge, de la cónyuge, bueno, muchas situaciones, algunos casos distintos, otros casos en común, pero siempre de alguna forma Dios finalmente trae una bendición, por supuesto en su tiempo. Y si miramos un poquito de nuevo el tiempo, Dulce María, ¿qué quisieras tú compartirles a todos los luchadores y luchadoras que se ven confrontados por el tiempo? O sea, tú que ya llevas luchando, ¿qué quisieras decirle a ellos sobre eso? El tiempo es de Dios, que mientras Dios hace su obra, continúen con su vida, con su carrera, amando a su familia, amando a sus hijos. Yo, desde mi punto personal, te puedo decir, veo el tiempo así. En las mañanas me levanto y digo, un día menos de lucha. Hago mi trabajo con todo el amor del mundo. Llegan personas a mi oficina, trato de hablarles del Señor. Llego a casa, trato de compartir todo el tiempo con mi hija, darle todo el amor del mundo, enfocarme en mis metas, en mejorar como persona. Y los tiempos de Dios son perfectos, como decía José Luis, creo que en el programa del miércoles, no le podemos poner tiempo al Señor. El Señor sabe cómo, cuándo y dónde. Y como decía antes, si hoy nuestros esposos no están aquí, es porque todavía no están listos o porque todavía nosotros no estamos listos. El Señor los traerá a casa cuando los dos estemos listos. Yo sé que mucha gente se confronta y es una etapa muy dolorosa la que hay que vivir cuando no vemos nada, cuando vemos que nuestros esposos nos humillan, nos son indiferentes. Y en mi caso personal puedo decir que el Señor me habló, un día me dijo, porque yo soy muy amable con Él, en los mensajes siempre le digo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Trato de saludarlo aunque me quede con el saludo en la boca. Y Dios en oración me reveló que al ser amable con Él, yo estoy sembrando esa tierra
de su corazón. El tiempo es muy difícil, es una de las pruebas más duras a las que nos tenemos que enfrentar, pero es ahí donde tenemos que confiar, es ahí donde tenemos que agarrarnos de nuestras promesas y tener muy presente lo que dije, que el tiempo de Dios es perfecto, y tener la seguridad de que Dios está obrando allá y en nuestras vidas. Esto no lo podemos tampoco dudar, Dulce María, el tiempo no nos pertenece. Y yo creo que el tiempo en nuestro proceso de conversión y restauración es como independiente de cada uno de nosotros. Cada uno debe, yo creo que afrontar situaciones distintas precisamente para lo que Dios quiere, es para fortalecernos, para cambiarnos. Y es ahí donde yo siempre he pensado que el proceso puede ser más largo o más corto, ¿no? En la medida que nosotros no nos identifiquemos como que también tenemos errores, como que tenemos cosas que mejorar, pues ahí va a estar Dios de alguna forma mostrándonos el camino difícil, porque lo que Él realmente busca es que vayamos por el camino de Él, y es el que nos cuesta muchas veces con nuestros comportamientos. Es así totalmente. Adicionalmente, tú también ahora mencionabas que viviste 3 años, José María, con él y 3 años por fuera. ¿Tú qué quisieras recomendarle a esas personas, luchadoras, luchadores que hoy están viviendo ese modelo de vivir con ellos, pero vivir sin vivir, por decirlo así, porque no hay una relación? ¿Y qué les quisieras decir a los que están viviendo con su cónyuge ausente como estando en este momento? Pues lo que le puedo decir es que no cometan los mismos errores que yo cometí, que no sean contenciosas ni contenciosos. Tenemos que entregarle nuestros esposos a Dios. Si tenemos que decirle algo a nuestro esposo, pues que sea Dios el que se lo digamos, porque realmente nosotros no podemos cambiar a nuestros esposos. Es un momento muy difícil. Yo, como lo viví en la carne, pues fue muy difícil para mí. Si lo hubiera vivido de forma espiritual, si yo hubiera sabido en ese momento lo que hoy sé, creo que mi matrimonio pues no se hubiera fracturado, no se hubiera separado. No le tuve la paciencia, no le tuve el amor que yo debía tenerle. Solo me enfoqué en ver sus errores, en ver lo que me hacía, en mi egoísmo. Y hoy por hoy ese es el mensaje que les doy. Enfóquense en amarlos, en callar, en orar, porque definitivamente esta batalla se gana espiritualmente y de rodillas. Claro que sí, ahí yo creo que la clave de esta lucha es persistir en la oración, y la oración yo creo que pues varía de muchas formas. Está la oración, digamos, a través del rosario, pero también está la oración a través de esa comunicación que logramos establecer día a día, ¿no? Cómo convertimos a Dios en nuestro amigo, porque finalmente es lo que Él quiere, ¿no? Que percibamos y que sintamos que Él está ahí al lado de nosotros y que no estamos solos. La oración que quisieras, José María, compartir de la oración que tú haces, ¿cómo oras? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de oración que tienes tú con Dios. Bueno, en la mañana es algo rápido, como te comenté, le doy gracias, oro 2 o 3 misterios del rosario, pero en la noche llega mi momento del manjar, que así le llamo. Le doy gracias por el día, le pido perdón de mis pecados, empiezo a hablar con Él y también le recuerdo las promesas que me ha dado. Tengo escrituras específicas que me gusta mucho orar, como el Salmo 25, el Mateo 19, 5, 6, el Ezequiel 36, 25, 27, que lo hago con mi esposo, converso con él, y siempre pues termino un buen rato leyendo su palabra. Yo llevo un diario desde que comencé mi lucha.
donde ahí anoto todo lo que va pasando en mi vida, en mi proceso de conversión, las escrituras que me da, todo lo que he vivido, lo voy anotando, lo que él me va hablando, y pues espero que este diario algún día pueda ser parte de la vida de mi hija, que ella vea lo que Dios hace, y pues es importante, pero para nosotros. Entonces, María, ¿tú de casualidad ya has hecho tu carta visión? Vieras que no. Confieso que no lo he hecho. Bueno, de alguna forma tu diario en el que estás escribiendo todos esos mensajes que Dios te envía, todas esas situaciones que estás viviendo, ya es parte, diría yo, de ese avance, pero sí sería muy importante que con todo lo que has avanzado no dejaras de lado la carta visión, porque ahí es donde tú vas a ver reflejado lo que quieres y lo que Dios te va a dar finalmente. Mientras vamos, te hago la siguiente pregunta, quisiera invitar a los participantes de YouTube, del chat, si tienen preguntas para Dulce María, pueden irlas escribiendo para poder ahorita, en la siguiente etapa, poderlas leer. Quisiera en este momento preguntarte, con todo esto que has vivido, con lo que conoces del grupo, del cenáculo, ¿qué aprendizaje has tenido, digamos, como en general, además de conocer a Dios, que quisieras compartirle a los demás de tu proceso, algo que de pronto no nos hayas mencionado todavía y que sea importante compartirlo? Bueno, como yo viví varios años en lucha sola, para gloria de Dios, a través de una hermana de Colombia, en otro grupo en el que yo estuve, ella me mencionó este grupo. Entonces a principios de mayo de este año yo ingresé a Jesús Salvando Matrimonios y Familias, y te puedo decir que para mí ha sido una gran bendición. Trato todos los días de escuchar el cenáculo, no en la noche, sino en la mañana que estoy en la oficina. He encontrado mucho apoyo, dejé de sentirme sola, porque cuando comencé esta lucha, yo decía, bueno, yo tengo que encontrar un grupo donde a mí me puedan ayudar, porque llevar esta lucha sola es muy difícil. Gracias a Dios llegué a este grupo y inmediatamente me ingresaron y empecé a recibir información, a interactuar con los hermanos. Los cenáculos me llegan mucho, voy aprendiendo cosas, las voy anotando en mi diario. Incluso, pues, yo no sabía que aquí en Costa Rica había luchadores, hasta que una hermana me dijo, y pude contactarme con Helen, que es la directora del grupo aquí en Costa Rica. Tengo una muy buena comunicación con ella y con Wesley. Vivo un poco retirada de la capital, a 2 horas de la capital de Costa Rica, entonces se me ha complicado asistir a los cenáculos, pero espero en Dios poderme acomodar y poder asistir, porque eso es parte fundamental, el podernos congregar como hermanos y ir creciendo. También hemos escuchado muchos de los participantes que nos han dado su testimonio, las bendiciones que les ha traído pertenecer al cenáculo. Y yo creo que el cenáculo es una bendición, como tú lo dices, porque es el que nos permite conocer cada día más a Dios, y además saber que la lucha hay que hacerla, o sea, tenemos que seguir en ese camino de Dios, así como esa palabra que tú decías de Malaquías, donde Dios te decía que Él aborrece el divorcio. Pues esa debe ser como la consigna, ¿no? Y esa es la consigna de este grupo, de no estamos para divorcio, sino que estamos es para luchar. Y finalmente Dios va a cumplir, porque yo he visto que Dios cumple todas las promesas, o sea, en su tiempo, pero las cumple. Bueno, algún otro punto, José María, que de pronto no nos hayas compartido y se nos esté quedando por fuera? Como les comenté, recién separada, recién divorciada,
el sacerdote que me casó me recomendó la anulación. Yo saqué una cita con el padre encargado aquí en Costa Rica del Tribunal Eclesiástico. Yo veía eso como una salida para mi dolor, mi desesperación. Y él me entregó los papeles, incluso inmediatamente, por la problemática que se había vivido en mi matrimonio. Él me dijo que habían 3 causales que podríamos alegar. Yo me traje los papeles y te puedo contar que el día que yo me senté a leer esos papeles y a intentar llenarlos, no pude. Yo sentí que el Señor me dijo, no, este no es el camino. Y aunque esta lucha ha sido muy dura, yo sé que estoy en el camino correcto. No me estás preguntando, pero yo muy personalmente te digo, yo no creo en la anulación. Creo en lo que dice la palabra de Dios. Y su palabra es muy clara. Lo que Él unió, no lo separa el hombre. Y desde ese día boté los papeles y no inicié el trámite. Y bueno, aquí estoy. Y ahí estás, y aquí estamos muchos, porque a muchos nos han dicho los sacerdotes que vamos por la opción de la anulación de nuestros matrimonios o que no luchemos más. Bueno, yo creo que en general en todos los países, los diferentes luchadores, luchadoras, bienaventurados, bienaventuradas, hemos tenido esa situación con algunos sacerdotes. Pero yo creo que también es claro a través del mensaje de este grupo y de otros sacerdotes como el padre Barajas, que es lucharlo. Es que luchar esto es cuestión de amor y de fe, porque nuestros esposos de alguna forma, o cónyuges o esposas o esposas están enfermos. O sea, lo que está pasando en muchos casos es una enfermedad que tenemos que estar ahí, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, y por eso no podemos dejar también tampoco de luchar. Y más bien pedir, fortalecer mucho ese amor que se desgasta por todas estas situaciones que han pasado, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Pues Dulce María, yo creo que ha sido muy claro todo tu proceso. Yo cuando hablaba contigo esta semana sentía, como te digo, cómo Dios ha obrado en tu vida, cómo ha hecho maravillas de darte esa paz, esa tranquilidad que antes posiblemente no tenías, de ver las cosas de una forma muy distinta, de mirar a tu esposo distinto, de perdonarlo, de que no te perturbe la otra mujer ni el hijo. O sea, todas estas situaciones que has vivido, yo creo que Dios las ha utilizado para que hoy tengas tu corazón como lo tienes. Y yo sé que muy posiblemente tu restauración va a estar muy pronto, así como Sandra Liz Arellano hoy nos anunció su regreso, su esposo. Estoy segura que pronto tú también vas a tener esa buena noticia, o ese de repente que Dios te va a dar como una bendición. José Luis, ¿quieres intervenir? ¿Estás por ahí? Sí, Sandy, por aquí estamos bien atentos, ¿verdad? Y pues bueno, agradecerle a Dulce María por este testimonio de verdad y bueno, pues impresionante, porque pues cuando hablaba también con ella antes de empezar el programa, cuando hemos visto aquí en Jesús Salvando Matrimonios y Familias cómo Dios ha restaurado matrimonios que son imposibles. Humanamente podemos ver su matrimonio y decimos es imposible, pero gracias que tenemos el Dios de los imposibles y el Dios de las cosas muertas. Y qué contradictorio, pero a mí me da mucho gusto cuando me dicen estoy divorciado, porque yo digo, bueno, pues es que la mitad de los que están restaurados pasaron por el proceso de divorcio, ¿no? Y cuando nos dicen es que ya se fue, ya nos divorciamos y hay incluso un hijo de terceras personas, también nos alegramos con todo cariño y respeto, porque decimos, es que ya tenemos también testimonios de restauración de este tipo. Entonces vemos también cómo el enemigo tiene los modelos muy, muy concretos, lo hemos dicho, no son muchos los modelos. Claro que quien los vive, como en el caso de Dulce María, no es fácil y siente uno que lo carga el payaso, la verdad. Pero cuando empezamos a ver que ya hay testimonios de restauración con esos antecedentes,
ponemos la mente y decimos, bueno, la realidad es que este modelo ya está restaurado. Ya hay casos de hermanos restaurados con este modelo, así que se van a restaurar. Y luego sucede también que cuando hay casos de hermanos que no tienen el mismo modelo, se conflictúan y dicen, es que no hay un caso como el mío, yo no me voy a restaurar. Y bueno, la realidad es que estamos escribiendo la historia y Dios no es un Dios de modelos, Dios rompe los modelos, que son los modelos del enemigo, y aquí lo hemos visto con Dulce María también, y es una forma de que precisamente este programa nos enseñe que en voz de los hermanos y hermanas, mientras viven el proceso, mientras están viviendo este éxodo, este compás de espera, pues testifiquen de la palabra, testifiquen del poder de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Si solo habláramos en el momento del éxito, en el momento de la llegada del milagro o de la revelación del milagro, pues sería muy fácil. Pero vaya prueba de fe que a Dios le agrada hablar mientras estamos en el mero proceso, mientras estamos confrontados, ¿verdad? Porque ahí podemos darle la gloria a Dios y decir, aunque me esté cargando el payaso, aunque me esté pasando por esta experiencia, aquí estoy dándole la gloria a Dios y testificando de su gran poder. ¿No es cierto, Dulce María? Muy cierto. ¿Qué más nos dices de esto? Yo pienso que la clave en este proceso es Dios, es entregarle nuestra vida completamente a Él, dejar que Él obre en nosotros. Y yo creo que cuando le entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro todo al Señor, todo lo podemos. Como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Este es mi pensar, porque cuando estás con el Señor, todo cambia. A mí me ha ayudado mucho no mirar las circunstancias, porque cuando miramos las circunstancias nos caemos, y me agarro fuerte de las promesas, y eso es lo que le puedo decir a los hermanos: agárrense fuerte de lo que Dios les ha prometido, nada más del Señor, de sus promesas, y poco a poco uno va caminando este desierto hasta que algún día llegaremos pues a la tierra prometida. Amén, así es. Fíjate, por ejemplo, aquí Magda García, te mandamos un saludo, Magda. Dice, buenas noches, hermanos, el tiempo de Dios es perfecto, pero por nuestra condición humana, caemos. Lo que digo es que a veces a mí me pasa. Esto es muy cierto lo que dice Magda, ¿verdad? Y es lo que decíamos hace rato. ¿De qué serviría? O más bien, Dios no tiene ningún inconveniente en restaurarnos inmediatamente después de que se lo pedimos, que fuera al día, a los 2 días, a los 3 días, en el mismo momento que nosotros le digamos, Señor, restaura mi matrimonio, Dios lo pudiera hacer. Pero también en dónde está la lección aprendida de fe, en dónde está el vivir y experimentar a Dios en nuestra vida, en dónde está el entender y comprender las mañas y las trampas del enemigo, ¿verdad? Y a veces también no tener el tiempo de estar preparados para que cuando llegue el cónyuge, la esposa, el esposo, estemos preparados en el camino del Señor para abrirles paso también y que nuestro matrimonio sea un matrimonio de conversión bajo la luz y la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y sobre todo, pues no perder de vista el permanecer y perseverar como Dios lo quiere. Entonces, pues el tiempo, como aquí lo dicen, es perfecto, es el kairos de Dios, que es el tiempo en donde Dios dispone las cosas, en donde Dios nos revela la restauración. Y pues mira, ¿cómo se llama, Dulce María? Por nuestra fe, declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que tu matrimonio es restaurado y que solo faltará que Dios te lo revele en su momento cuando tu esposo regrese a casa. Así que vete contenta y vete feliz, y nosotros muy aprendidos de tu testimonio, el cual agradezco hayas abierto tu corazón y tu vida para nosotros. Muchas gracias. Y Dulce María, nada más una última petición. He tenido ya en base a algunos programas
sobre todo de hermanos y hermanas que comparten la oración y que son hermanos y hermanas de oración. Yo quisiera, si tú puedes, en este momento orar por todos nosotros, en especial una oración que tú pudieras dirigir ahorita por mis hermanos y hermanas que estén enfrentando un caso como el tuyo, diferente, y que de alguna manera necesiten esa fuerza que hoy tú tienes. ¿Lo pudieras hacer? Claro. Bien, oye, nada más nos pregunta Eugenia, Dulce, ¿podrías repetir el libro de restauración que mencionaste? Se llama El amor no conoce el final, de doña Flor Castro. Claro. Lo tenemos aquí en Costa Rica. Si alguna tuviera interés en adquirir este libro, que se contacte conmigo a mi privado y yo le doy el correo electrónico de doña Flor para que ella se contacte y se pongan de acuerdo cómo le puede hacer llegar su libro. Perfecto, y Dulce María, yo te pido de favor a título personal que le mandes un saludo muy especial a Flor Castro, a quien conocemos y apreciamos y admiramos. Y a nombre nuestro, por favor, decirle que Jesús Salvando Matrimonios y Familias le abre las puertas para que en el momento que ella disponga y quiera, puede sumarse con nosotros y, por supuesto, puede también promover su testimonio, puede promover su libro y dispuestos a sumar, aquí le abrimos la puerta, si eres tan amable en darle este recado, por favor. Claro, ella quiere que le abran las puertas para hacerle llegar a los hermanos su libro y para contar su testimonio, que es un testimonio muy impactante de cómo el poder de Dios trabaja en lo que humanamente vemos imposible. Amén, así es. Pues haz de llegar mi recado, por favor, y tienes ¿en qué grupo estás, Dulce? En el 7. En el 7, se me olvidó, perdón. Ahí, bueno, ahí me puedes buscar, por favor, y dale, si eres tan amable, mi número, y que me contactes si puedes, y pues le daremos la bienvenida y la invitación para que se sume acá con nosotros. ¿Te parece bien? Sí, con mucho gusto. Gracias, Dulce María. Y pues bueno, por favor, si puedes dedicar una oración por nuestros hermanos y hermanas, por tu servidor, a través de tu fe, de tu bendición, te escuchamos. Señor, en esta noche tan maravillosa que nos has permitido compartir este rato, te pido, Señor, por nuestro grupo, que tanta bendición ha traído a nuestras vidas. Te pido bendición, fortaleza, fuerza y fe para todos los hermanos que hoy están atravesando pruebas difíciles, sean cuales sean. Señor, muéstrales el camino. Muéstrales, Señor, lo que tú quieres para sus vidas. Señor, que ellos puedan ver que en ti todo se puede, que en tus promesas están para ellos y que deben de entregarte su vida y agarrarse fuerte de tus promesas y todo, Señor, les será dado. Te pido mucha bendición para estas maravillosas personas que trabajan en este ministerio y para todos y cada uno de los luchadores y luchadoras que formamos parte de él. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, que así sea. Sandy, ¿algo antes de despedirnos? No, José, quiero darle las gracias a Dulce María. Qué rico haberte podido conocer, haber podido compartir, escuchar tu historia. Gracias por abrirnos tu corazón y traernos ese mensaje tan bello que Dios trajo hoy a través tuyo. Te deseo que pronto tengas tu restauración, como te lo decía José Luis. Pronto te escucharemos que vas a estar mandándonos un mensaje a todos diciéndonos ya mi esposo regresó y vas a ver que va a ser muy pronto porque has sido una luchadora persistente y tu fe te va a llevar a lograr ese objetivo. Entonces te deseo muchas bendiciones y agradecerte muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y haberlo hecho de esa forma tan maravillosa que nos compartiste. Muchas gracias. Gracias a ti. Dulce María, ¿algo con lo que quieras despedirte?
Confíen en Dios. Pongan todo en sus manos. Dejen que Él obre y Él lo hará. Como dice su palabra, los que esperamos en Él no vamos a quedar avergonzados. Amén. Pues muchas gracias, Andy, por un programa de gran bendición más que nos haces llegar a todos, por la organización y la preparación. Muchas gracias, Andy. José, como siempre lo he dicho, esto es obra de Dios. El grupo que participamos de este ministerio, creo que todos estamos muy comprometidos y Dios nos da muchas bendiciones para poderlo hacer. Aprovecho para también darle gracias a todos los participantes de esta noche y para invitarlos a los que todavía no han compartido su testimonio, que se animen, que Dios les va a traer muchas bendiciones. Ya las tienen, pero compartir su testimonio es una gran bendición para los que están arrancando en esta lucha, inclusive para los que llevan mucho tiempo, para los diferentes modelos, mejor dicho. Así que los esperamos. Ya saben que se pueden contactar con Elina, Mario, con Maggie, Norma, Lady, decíbelo conmigo y estamos ansiosos de poderlos tener aquí como invitados. Amén. Bendiciones para todos y feliz noche. Muchas gracias, Andy, que Dios te bendiga y saludos a todo el equipo. Y también, Dulce María, para ti muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Amén. Pues a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que nos han hecho el favor de escuchar, que como tú lo sabes, los viernes dura un poco más el programa. Muchas gracias, de verdad. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Quédate con esta oración de nuestra hermana Ana María, Dulce María, ¿verdad? Y que Dios nuestro Señor toque tu corazón, a ti que has escuchado este programa, y sobre todo que muy pronto, como dice Sandy, tú seas quien nos dé tu testimonio, ya sea de restauración o de tierra a la vista o de conversión, pero ven y habla de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. El día de mañana te esperamos a las 9 de la noche, tiempo de México capital. En este momento son las 23 horas casi, ¿verdad? 11 de la noche. Y pues bueno, también le doy muchas gracias a Dios porque el día de mañana hay mucha posibilidad de conocer a una de nuestras queridas hermanas de Lima, a mi querida hermana Ángela, ¿verdad? Que está aquí en México. Ella viene de Medjugorje, viene a hacer unos viajes a Medjugorje y está aquí en México, Tierra Santa. Está visitando todos los lugares santos y mañana, primero Dios, tendremos el gusto de conocerla. Estaremos mandando fotografías con ella y de todo lo que vivió allí en Medjugorje para que nos lo comparta. Así que 7 de la noche no te lo pierdas. Nuestra hermana Maggie no estará porque aquí en México el día lunes es día festivo y pues muchos se fueron de vacaciones hoy o mañana temprano. Y bueno, nuestra hermana Maggie, a la cual bendecimos y pedimos por su viaje, será un viaje con sus hijas, ¿verdad? Así que las bendecimos y estará el señor director y tu servidor con un programa de bendición. Acuérdate que ya estamos hablando de el querigma en el módulo del Espíritu Santo. Escucha el tema que se dio el miércoles, porque de verdad es de gran revelación en la forma de entender y comprender a Dios. Mis queridos hermanos, no se les olvide, por favor, llévalo siempre y en todo momento estas palabras. Si tú crees en el poder de Dios, entonces tú puedes lograrlo todo. Buenas noches, bendiciones, adiós. Desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera su palabra. Mi alma adora al Señor.
salvación. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra. Mi alma alaba al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Como ama Israel al Señor, como el centinela la aurora. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su